La medicina moderna salvó millones, pero nació entre gritos y cicatrices, esclavos convertidos en experimentos, cuerpos usados, vidas borradas. Hoy desenterramos el lado más oscuro de la ciencia, donde el progreso costó humanidad. Dale me gusta, suscríbete y prepárate para una verdad que duele. Experimento número 1. La medicina en la sombra de la esclavitud. En los siglos XVII a XIX después de Cristo, la medicina era un campo de incertidumbre, donde los médicos tanteaban en la oscuridad sin antibióticos, con anestesia primitiva y una comprensión limitada de las enfermedades. En este contexto, la esclavitud en las Américas, un sistema que encadenó a más de 12 millones de africanos para sostener la economía del algodón, azúcar y tabaco, ofreció a los médicos un recurso macabro: cuerpos humanos que podían usar sin restricciones legales, éticas o morales. El racismo científico, impulsado por la Ilustración y teorías como el poligenismo, que postulaba orígenes raciales separados, y la frenología, que vinculaba cráneos a inteligencia, afirmaba que los negros eran menos humanos, más resistentes al dolor y biológicamente distintos. Estas ideas, respaldadas por universidades y sociedades médicas, justificaron experimentos en plantaciones de Alabama, hospitales de Nueva Orleans y laboratorios de Boston. En Europa, los pobres y presos enfrentaban abusos en hospitales de caridad, pero en América, la esclavitud racializó la crueldad, convirtiendo a los negros en el blanco principal. En Brasil y Cuba, médicos portugueses y españoles experimentaban en esclavizados para tratar fiebres tropicales. En África colonial, británicos y franceses usaban poblaciones locales para probar vacunas. Este no es solo un relato de ciencia, es una historia de poder, explotación y una pregunta eterna: ¿quién decide qué sufrimiento es aceptable? Experimento número 2. James Marion Sims y el grito de Anarcha. James Marion Sims, nacido en 1813 en Carolina del Sur, se formó en un sistema que normalizaba la esclavitud. Tras estudiar medicina en Filadelfia, abrió una clínica en Montgomery, Alabama, en 1840 después de Cristo, enfocándose en las fístulas vesicovaginales, lesiones de parto que causaban incontinencia, dolor crónico y ostracismo social. Sus sujetos fueron mujeres esclavizadas como Anarcha, Lucy, Betsy y al menos otras 9 cuyos nombres se perdieron. Anarcha, de 17 años, nació en una plantación de Alabama, donde trabajaba como partera auxiliar. Tras un parto traumático, desarrolló una fístula que la aisló de su comunidad. Sims la operó más de 30 veces sin anestesia, usando un bisturí de acero y un espéculo improvisado, en un cobertizo con paredes de madera y un suelo de tierra. Atada con cuerdas, Anarcha gritaba mientras Sims cortaba, sus heridas suturadas con hilo de lino que a menudo se infectaba. Lucy, de 18, contrajo sepsis tras una cirugía, su cuerpo temblando de fiebre. Betsy, probablemente en sus 20, soportó cortes repetidos, su resistencia quebrada por el dolor. Sims afirmó que la anestesia, introducida en 1846, no era necesaria, alegando que las negras toleraban mejor el dolor. Sin embargo, en Nueva York, operó a mujeres blancas con éter, revelando su doble estándar. Sus diarios, escritos con frialdad clínica, describen los espasmos y gritos de sus pacientes, pero nunca cuestionó su derecho a experimentar. Anarcha, que cantaba espirituales para soportar el dolor, soñaba con criar a su hija. Lucy, conocida por su risa, quedó marcada por la infección. Betsy, cuya hermana fue vendida, enfrentó el bisturí sola. Sims perfeccionó el espéculo vaginal y técnicas quirúrgicas, pero a costa de vidas destrozadas. Murió en 1883, venerado, mientras las mujeres que lo hicieron famoso fueron olvidadas. Experimento número 3. Tuskegee, el engaño mortal. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos lanzó el estudio de Tuskegee en Macon, Alabama, un experimento que traicionó a 600 hombres negros, muchos descendientes de esclavizados. Prometieron tratamiento gratuito para mala sangre, un término ambiguo que ocultaba la sífilis. Los aparceros, como Willie Johnson, un padre de 3 hijos que trabajaba de sol a sol, confiaron en los médicos blancos que los engañaron. Durante 4 décadas los investigadores observaron cómo la sífilis causaba ceguera, demencia y fallo orgánico, tomando sangre y dando placebos como tónicos de hierro y aspirina. En 1947, la penicilina se convirtió en cura, pero se les negó, incluso cuando 40 esposas fueron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Al menos 128 murieron.
sus familias destrozadas por la enfermedad y la pobreza. Los médicos, liderados por figuras como John Cutler, visitaban regularmente, examinando síntomas y mintiendo sobre el tratamiento. El gobierno bloqueó acceso a clínicas externas, asegurando la continuidad del experimento. En 1969, un comité ético revisó el estudio y lo aprobó, ignorando el sufrimiento. En 1972, Peter Buxton, un denunciante, expuso la verdad, pero nadie fue encarcelado. Willie, que llevaba un sombrero de paja y soñaba con una granja propia, murió ciego en 1960. Tuskegee no solo mató, erosionó la confianza en la medicina, alimentando disparidades de salud visibles hoy en tasas más altas de mortalidad materna y enfermedades crónicas entre afroamericanos. Experimento número 4. Viruela. Los cuerpos explotados. La vacuna contra la viruela, que erradicó una plaga global, se desarrolló sobre el sufrimiento de los esclavizados. En 1721, Onesimus, un hombre esclavizado de África Occidental, compartió con Sabdiel Boylston, un médico de Boston, la técnica de variolación, inyectar una forma leve de viruela para inmunizar. Onesimus, arrancado de su aldea y vendido en 1706, no recibió crédito ni libertad. Boylston probó la técnica en esclavizados de su hogar, como una mujer llamada Mater, infectándolos con pus de enfermos sin garantizar su supervivencia. En 1803, la expedición de Carlos IV para vacunar América usó niños, huérfanos y esclavizados como portadores vivos. En barcos que cruzaban el Atlántico, niños como María, una esclava puertorriqueña de 9 años, fueron infectados en cadena, sus brazos cubiertos de pústulas para mantener la vacuna activa. Durante la Guerra Civil, médicos confederados como James Bolton infectaron a bebés esclavizados en plantaciones de Carolina del Sur, extrayendo pus con lancetas para vacunar soldados. En 1863, en Virginia, un médico infectó a 20 niños esclavizados, 5 de los cuales murieron de viruela severa. En los campos de la Unión, niños negros refugiados, como Henry, de 6 años, fueron usados de forma similar, sus cuerpos tratados como recursos. En Brasil, médicos portugueses usaban esclavizados para variolación, mientras en Haití, colonos franceses experimentaban en plantaciones. Estos sacrificios salvaron vidas blancas, pero los esclavizados fueron herramientas, no pacientes. Experimento número 5. Fiebre amarilla, la plaga sádica. La fiebre amarilla, conocida como la plaga del azafrán por el tinte amarillo de la piel, devastó Nueva Orleans durante siglos, dejando hospitales desbordados y calles llenas de muertos. En el siglo XIX, la ignorancia sobre su transmisión, por mosquitos, no por aire sucio, llevó a experimentos brutales. En 1812, médicos militares obligaron a soldados enfermos a tragar mercurio líquido, creyendo que purgaría el virus. La mayoría murió envenenada, sus cuerpos convulsionando. Los esclavizados, vistos como desechables, fueron los principales sujetos. En 1850, en Luisiana, médicos como Benjamin Rush expusieron a esclavizados a la fiebre, inyectándoles sangre infectada con jeringas de vidrio o encerrándolos en cabañas con enfermos. Sarah, una niña esclavizada de 10 años, fue infectada para estudiar la progresión pediátrica, su cuerpo monitoreado mientras sufría fiebres, vómitos y hemorragias internas. En 1878, Joseph Jones, un médico de Nueva Orleans, infectó a 15 esclavizados, observando sus muertes para probar teorías de inmunidad racial. Algunos fueron sangrados con sanguijuelas hasta colapsar, otros forzados a ingerir arsénico y quinina, que quemaban sus estómagos. En 1890, un médico en Cuba, Juan Guiteras, usó esclavizados para probar transmisión, exponiéndolos a mosquitos infectados. Estos experimentos no salvaron vidas, solo prolongaron el sufrimiento. En 1905, Walter Reed confirmó la transmisión por mosquitos, pero las víctimas esclavizadas, como Sarah, fueron olvidadas. Experimento número 6. Henrietta Lacks, la vida robada. En 1951, Henrietta Lacks, una madre negra de 5 hijos nacida en 1920 en Clover, Virginia, llegó al hospital Johns Hopkins con cáncer cervical. Criada en una granja de tabaco, Henrietta era conocida por su risa y su amor por bailar. Mientras agonizaba en una sala segregada, los médicos tomaron muestras de su tumor sin su consentimiento, usando bisturís y tubos de vidrio.
Estas células, llamadas HeLa, eran únicas, se multiplicaban sin morir, revolucionando la medicina, usadas para desarrollar la vacuna contra la polio, estudiar el VIH y realizar experimentos en la Estación Espacial Internacional generaron millones para farmacéuticas como Pfizer. Pero Henrietta, que cocinaba para sus hijos y soñaba con verlos crecer, no recibió nada. Su esposo David, un trabajador de astilleros, fue engañado para permitir una autopsia de la que extrajeron más muestras. La familia Lacks, viviendo en pobreza en Baltimore, desconocía el uso de sus células hasta 1973, cuando un científico los contactó. Las células HeLa, nombradas sin permiso, fueron vendidas globalmente, mientras los hijos de Henrietta, como Deborah, luchaban por pagar médicos. Este robo ético, perpetrado contra una mujer negra sin poder, refleja la deshumanización de la esclavitud. Trasladada a un hospital del siglo XX. Experimento número 7. Radiación. El veneno silencioso. Entre 1940 y 1970, el gobierno de los Estados Unidos experimentó con radiación en comunidades negras sin consentimiento. En la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, más de 800 mujeres embarazadas negras como Mary Clayton recibieron bebidas con hierro radiactivo, presentadas como suplementos prenatales. Mary, una costurera de 25 años, perdió a su hijo a los 3 meses por defectos congénitos. En 1945, Ebb Cade, un trabajador negro de Tennessee, fue inyectado con plutonio tras un accidente automovilístico menor. Sus dientes y huesos fueron extraídos con pinzas quirúrgicas para análisis, tratado como un espécimen. En prisiones de Pensilvania, reclusos negros como James Smith fueron expuestos a radiación en los testículos, sufriendo esterilidad y dolores crónicos. En 1960, un hospital en Cincinnati irradió a pacientes negros con cáncer terminal como Clara Johnson, una madre de 4 hijos, para estudiar efectos militares, sin informarles. En 1949, en Oak Ridge, Tennessee, médicos inyectaron uranio a trabajadores negros observando su deterioro. Estos experimentos, ocultos hasta los años 90, se basaban en el racismo sistémico, viendo a los negros como desechables, una mentalidad heredada de la esclavitud. Experimento número 8. John Brown, el hombre en el infierno. John Brown, nacido en 1805 en Georgia, fue esclavo del Dr. Thomas Hamilton, un médico y plantador educado en Edimburgo. En 1830, Hamilton, obsesionado con probar la resistencia de los negros, obligó a John a sentarse desnudo en un taburete metálico dentro de un pozo calentado por un fuego subterráneo. Cubierto con mantas húmedas, John soportó temperaturas que quemaban su piel, mientras Hamilton le administraba infusiones de pimienta, quinina y hierbas, midiendo su pulso con un reloj de bolsillo. Día tras día, tras trabajar en los campos, John era llevado al foso, su cuerpo al borde del colapso. Hamilton también cortó su piel con un bisturí de mango de marfil, buscando diferencias raciales, dejando heridas que se infectaron con pus. John, que cantaba himnos para soportar el dolor, soñaba con reunirse con su hermana. Vendida a los 13 años, en 1836, debilitado, fue vendido a un comerciante de Nueva Orleans. Escapó en 1837 cruzando a Canadá y publicando sus memorias en Londres en 1855, exponiendo a Hamilton. El médico murió rico en 1840, sin enfrentar justicia. Experimento número 9. Drapetomanía, la farsa de Cartwright. En 1851, el doctor Samuel Cartwright, un médico de Luisiana formado en Filadelfia, inventó la drapetomanía, una falsa enfermedad mental que explicaba por qué los esclavizados intentaban escapar. En su lógica racista, los negros eran naturalmente sumisos y la libertad era una aberración. Publicado en el New Orleans Medical and Surgical Journal, Cartwright recomendaba curar la drapetomanía con control estricto, aislamiento social y azotes. En plantaciones de Mississippi, esclavos como Thomas, un carpintero que huyó 3 veces, fueron diagnosticados, encadenados y azotados con látigos de cuero hasta desmayarse. Algunos, como Ella, una madre de 2 hijos, fueron sometidos a trepanaciones primitivas, perforando sus cráneos con taladros manuales para liberar la locura. En Alabama, un esclavo llamado Peter fue lobotomizado con un punzón, quedando incapacitado. La drapetomanía no era ciencia, era una justificación para la tortura, convirtiendo la resistencia en enfermedad. Los dueños de esclavos adoptaron estas ideas usando la pseudociencia para reforzar su poder.
Cartwright, que también teorizó que los negros tenían pulmones más pequeños, murió en 1863. Su legado, una mancha en la medicina. Experimento número 10. McDowell y Horner. Los legados de la vergüenza. El Dr. Robert Evans McDowell y el Dr. George William Horner, pioneros en cirugía, construyeron sus legados sobre la explotación. McDowell, nacido en 1771 en Virginia, estudió con John Hunter en Londres y realizó la primera ovariotomía en 1809 en Jane Todd Crawford, una mujer blanca. Pero perfeccionó su técnica en 4 mujeres esclavizadas en Kentucky. Mary, una cocinera de 30 años, fue operada sin anestesia, su cuerpo convulsionando mientras McDowell cortaba con un bisturí de acero. Fue enviada a trabajar al día siguiente, su herida supurando. Otra, conocida como Mujer B, murió tras meses de drenajes dolorosos con tubos de goma, su tumor creciendo sin control. McDowell, dueño de 20 esclavizados, los veía como recursos. Horner, nacido en 1802, operó a Lucinda, una madre esclavizada en Virginia, en 1840, perforando su cráneo sin anestesia con un taladro manual para extirpar un crecimiento óseo. Durante 5 meses vertió ácido nítrico en sus heridas, drenó sangre con lancetas y observó su deterioro. Lucinda, que cuidaba a sus hijos en una plantación, quedó desfigurada, su rostro marcado por cicatrices. En 1845, Horner experimentó con Jacob, un esclavo de 25 años, cortando su mandíbula para estudiar tumores, dejándolo incapaz de hablar. En 1848, operó a una esclava llamada Sarah, perforando su cráneo para un experimento nervioso, causándole parálisis. McDowell y Horner, honrados en su tiempo, borraron a sus víctimas cuyos dolores claman justicia. ¿Cuál de estos horrores te estremece más? ¿Los cortes sin fin en Anarcha, la traición de Tuskegee o las células robadas de Henrietta Lacks? ¿Conoces otras historias de abusos médicos que merecen ser contadas? Escríbenos en los comentarios y ayudemos a iluminar estas verdades oscuras. Estas víctimas eran personas con sueños, familias y una humanidad arrancada por la crueldad. Al contar sus historias, les devolvemos su voz, exigiendo que la historia las honre. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana, porque este pasado no puede repetirse. La medicina debe enfrentar su sombra y nosotros debemos asegurar que la justicia, aunque tardía, llegue.